La red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Seguimos adelante con nuestras clases bíblicas. Hemos llegado a la clase número 3 de doctrinas fundamentales y básicas. La deidad del Señor Jesucristo. ¿Qué es deidad? Deidad es divinidad. Esta doctrina nos quiere enseñar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar esa afirmación maravillosa, poderosa, doctrinal y fundamental. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Esto significa precisamente que es igual a Dios en su naturaleza. Tengamos en cuenta, así como lo dijimos en la clase número 2, el único Dios verdadero, que la divinidad bíblica es una trinidad de personas. Pero esto no significa que son tres dioses, sino tres personas distintas de una sola naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son parte de Elohim. Y cada persona cumple una función para un mismo propósito de esta unidad divina perfecta. Esto fue precisamente lo que los judíos no pudieron comprender, no pudieron aceptar. Estaban demasiado adormecidos y pendientes de otras cosas. Además, los fariseos los tenían entretenidos con su religión, su doctrina tradicional exagerada, porque habían aumentado a la ley otras normas orales y tenían al pueblo entretenido con esta religión. Entonces, lógicamente que siendo un monoteísmo muy poderoso y tradicional en el Antiguo Testamento, ellos convertían en blasfemia cualquier pretensión de deidad. Pero ellos no comprendieron nunca esa abrumadora evidencia de la identidad de Jesús con Dios. En cambio, los cristianos, lógicamente, el impulso, la ayuda, la revelación del Espíritu Santo, ellos pudieron comprender la deidad de Cristo. Es la maravilla de la revelación que le da el Señor a quien Él quiere en su soberanía. Y ese fue el pensamiento que dominó a los cristianos. Esa fue la creencia, la fe del culto en la iglesia del Señor en sus primeros días. Después de Pentecostés, ellos estaban claros, Jesús es el Hijo de Dios. El Señor siempre les enseñó, frecuentemente les dijo, que Dios es su Padre. Él afirmaba que estaba totalmente unido con él. Pero mientras los judíos enemigos querían perseguirlo, querían matarlo por esta afirmación, los creyentes cada día hacían más firme esta palabra. Pablo sí consideró a Jesucristo idéntico a Yahvé, y nosotros debemos estar claros en esto. Pablo lo puso en ese estatus y declaró y puso ese fundamento. Nosotros no podemos dudar, como hacen algunas religiones y sectas, que ponen a Jesucristo en segundo lugar, pero en un término diminutivo, como hacen los testigos de Jehová. Lo señalan como menor que el Padre. Esto hacen algunas sectas. Dicen que Jesús es un ángel, que es el ángel Gabriel, que fue creado por Dios. Los mormones dicen que Jesús es hermano de Satanás porque los dos son hijos de Dios. Todo esto son blasfemias. El Nuevo Testamento, como un todo, ve a Cristo como creador, lo ve como juez, lo ve como salvador. Así nos enseña toda la literatura del Nuevo Testamento. Jesucristo hace las obras que solo Dios puede hacer. Una de esas obras era perdonar pecados, pero él demostró que tenía la autoridad para perdonar pecados
cuando echaba a los demonios, levantaba paralíticos, sanaba a los muertos, porque en Cristo estaban cumplidas todas las profecías del Antiguo Testamento que señalaban la venida del Mesías, las características del Mesías. Entonces el Señor Jesús es el objeto de la adoración de los primeros cristianos y debe ser el objeto de nuestra adoración y nuestras oraciones hasta el día de hoy. Y tengo que añadir a esto que muchas, pero muchas iglesias perdieron precisamente ese centro. Se volvieron ególatras. Esto significa que es una adoración al yo. Se hacen cultos que le gusten al yo. O sea, quiero un culto que me guste a mí. El pastor no predica como a mí me gusta. El culto no se hace como a mí me gusta. Esas canciones no me gustan. Esa Esas palabras que dirigen no me gustan, esa lectura bíblica no me gusta. Eso es un culto ególatra. El público exige un culto hoy que le guste. Por eso las iglesias multitudinarias, que tienen 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 personas, se preocupan, la organización, las cabezas, los que dirigen esas iglesias, que incluso se autodenominan apóstoles, profetas y otros títulos más. Ellos se preocupan mucho porque el culto pueda gustarle al público, que sea un culto de espectáculos, que el público quede agradado, que realmente las oraciones vayan dirigidas al público, que toquen sus sentimientos, que la gente pueda cantar y orar diciendo, gracias Dios mío, porque este culto sí me gusta, me agrada mucho todo el estilo de música que pueden ellos hacer. Incluso ponen estilos como el reggaetón, el break y el rock pesado metálico, de todo que pueda agradarle a su carne y otros estilos y formas más. No es un culto bíblico, no es al Dios de la Biblia que se está adorando. Entonces no es a Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él nos revela a Dios y ese Jesucristo bíblico es odiado. La gente quiere al Cristo que hace espectáculos. La gente quiere al Cristo que hace milagros, que hace magia, que supuestamente derriba personas al suelo, todas esas cosas. Pero al Cristo de la Biblia, ese es odiado. Jesucristo debe ser visto por nosotros como el Hijo de Dios, Dios en la Trinidad, que muestra las cualidades, los atributos, la santidad, la justicia, que merece nuestra reverencia igual que el Padre y que debe ser temido tanto como amado. No podemos amar a Dios de manera romántica. No podemos amar a Cristo de manera romántica, simplemente de manera externa, sentimental, tratando de quererlo con el alma de acuerdo a los sentimientos humanos. Nuestra relación con el Señor es espiritual. Proviene del amor ágape, que significa amar a Dios de acuerdo a su voluntad, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Es lo que nos hace perdonar a nuestros enemigos. Es lo que nos hace amar a nuestros hermanos con sus defectos. Es lo que nos hace eliminar el pensamiento de ese hermano me choca, me cae mal, no me le acerco, no lo saludo, porque me cae mal. Esta persona nos está demostrando que no se ha rendido ante el Señor. Incluso nos hace dudar de que tenga una verdadera conversión. Porque ese amor ágape derramado en nosotros, cuando nosotros amamos al Cristo de la Biblia, nosotros eliminamos el yo. Es necesario que yo mengüe, que yo muera y que Cristo viva en mí, que Él crezca. Ahora bien, los judíos con su estricto monoteísmo, cualquier persona que dijera yo soy Dios, debía ser apedreada. Ellos descartaban todo como una blasfemia porque Israel repetidamente enseñaba esto. Desde Deuteronomio capítulo 6 lo vemos. Jehová vuestro Dios uno es. Los judíos piadosos, los que pudieron creer por la gracia del Señor, sabían lo que esto significaba. Jehová vuestro Dios uno es. Elohim es una trinidad para los que logran comprender esta palabra. Pero los que no logran comprenderlo,
entonces inmediatamente lo ven como blasfemia. Pero el Señor Jesús y el Padre en repetidas veces en la Biblia aparece y en el Nuevo Testamento aparece como una pluralidad de personas en una unidad perfecta de la deidad. El Hijo de Dios es usado en el Antiguo Testamento precisamente para el Mesías. A veces se usa también hablando del Hijo de Dios para Israel, pero los judíos prefirieron esa versión, que el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Y hasta el día de hoy, los rabinos ven a Isaías 53 y otros pasajes como Israel sufriente. Y no es así. El Isaías 53 habla del siervo sufriente no refiriéndose a Israel, sino a Cristo. El Señor Jesús siempre usó esa palabra, Padre, como un nombre personal. No era una metáfora, sino un nombre personal, una relación personal. Padre, Él es mi Padre me envió. Entonces, esta revelación que Jesús nos da a nosotros de que cuando Él oraba, hablaba a su Padre. El Padre y yo somos uno. Él me envió. Yo hago las obras que Él me envió a hacer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros también podemos decirle Padre, también podemos decir en la casa de mi Padre, pero nunca la afirmación doctrinal va a ser igual, porque Él es el unigénito del Padre, el unigénito Hijo de Dios, que significa único en su naturaleza divina. Nosotros no. Somos hijos adoptados, humanos redimidos, coherederos con Cristo. Pero el Hijo salido de Dios, que vino a nosotros, del cual Isaías dijo, un niño nos es nacido, refiriéndose al niño hombre. Hijo nos es dado, refiriéndose al Hijo de Dios, al Hijo en la deidad. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos le corresponden única y exclusivamente a Dios. Y si Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, se refirió a Cristo como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Bueno, esta introducción, que es mucho más larga e interminable en mis notas, la voy a dejar hasta aquí para dividir esta clase en algunos puntos importantes, directos y claros para la doctrina que estamos enseñando hoy. En sí no estableciendo, porque nosotros no somos quienes establecemos la doctrina ni el fundamento. Ese fue establecido por los apóstoles. Cristo se mostró a ellos, se reveló a ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo y pusieron el fundamento que es Cristo mismo. Y de allí tomamos nosotros estas notas de la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, tiene que ver con Él. Desde el momento en que abrimos la Biblia, podemos encontrar a Cristo en cualquier versículo, cualquier pasaje, cualquier rincón de la Escritura, porque el Antiguo Testamento profetizó y apuntó hacia la venida expiatoria de Cristo. Él venía a salvarnos, porque Adán y Eva cayeron. Y cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, sea la luz. Inmediatamente podemos abrir en Juan capítulo 1 y encontramos que en el principio, en el Génesis, la palabra principio es Génesis, en el Génesis ya estaba el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios mismo creando. Entonces esa palabra es una sola. Una sola. Juan capítulo 1, Génesis capítulo 1. Entonces Cristo aparece desde la antigüedad, porque Él es antes que comenzara el tiempo y la materia y el espacio. Él existe. De Génesis a Apocalipsis encontramos al Señor. En Génesis se promete su venida. En Apocalipsis se promete su regreso, su segunda venida con poder y gloria. Los profetas nos enseñaron que Él venía para reinar, pero primero vendría para sufrir. Y ahora se nos dice, ya que vino a sufrir y murió por nosotros, que Él regresa con poder para instalar su reino.
Entonces podemos leer en Génesis 3:15, en Apocalipsis 22:12 y 13 y en Apocalipsis 22:20. Entonces ya hemos leído antes Génesis, pero vamos a repetirlo. Génesis capítulo 3, versículo 15, es después de que Adán y Eva han pecado, la palabra del Señor da una promesa y le habla a la serpiente que hizo caer a Adán y Eva, es decir, a Satanás, la serpiente antigua. Pondré enemistad entre ti, serpiente, maligno, y la mujer, Eva, entre tu simiente, habla del reino de los demonios, y la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer es Cristo. Esta te herirá en la cabeza, Cristo te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí se está refiriendo a la venida del Señor y la crucifixión, la muerte por nosotros. Él vendría para sufrir, pero para salvarnos. En Apocalipsis 22, 12 y 13, la palabra del Señor nos dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, lo cual nos afirma la deidad de Jesucristo, porque estas palabras son dichas por Cristo, pero no puede decirlas absolutamente nadie que no sea Dios. Y si Jesús dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos, tanto a justos como a pecadores van a ser recompensados, van a recibir el pago. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso no lo puede decir nadie sino Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Dentro de este punto podemos ver las profecías. Jesucristo nació de una virgen. Esa fue promesa del profeta Isaías y lo encontramos en Mateo 1:23 y en Lucas 1:31 al 35. Allí se nos relata que el ángel Gabriel se apareció a una virgen llamada Miriam. Y esta virgen, Miriam, es María, para que nadie se vaya a confundir, porque hay hermanos que se confunden allí. Entonces, esta virgen queda encinta sin conocer varón. Nace Cristo, y la Biblia nos dice en Hebreos 7:26, primera epístola de Pedro 2:22, que él vivió sin pecado. Tengo muchos textos bíblicos, como les he dicho, pero solo leemos algunos para, bueno, para confirmar lo que estamos diciendo, pero no podemos leerlos todos por cuanto, pues, no alcanza el tiempo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando de Cristo. Él no hizo pecado, nunca, sino que él se mantuvo santo, vivió sin pecado. En cuanto a sus milagros, el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, y también en 10:38, se nos dice acerca de Cristo que él fue varón perfecto y poderoso en milagros, que fue poderoso, y que aún así a los judíos no les importó las señales, los milagros que hizo mostrando que era el Hijo de Dios, sino que aún así le persiguieron y le mataron. Aunque los judíos no le mataron, sino que le entregaron a los romanos, son los responsables de esa muerte porque ellos fueron quienes lo capturaron y lo entregaron. Y solicitaron a Roma, crucifícale, crucifícale. La obra expiatoria de Cristo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. En 2 Corintios 5:21. Entonces veamos 1 Corintios capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Jesucristo vino a cumplir su obra expiatoria, pero aquí también se nos dice que Él resucitó de entre los muertos, lo cual también encontramos en Mateo 28:6, en Lucas 24:39 y 1 Corintios 15:4, como acabamos de leer. Nadie puede resucitar por su propia cuenta, pero el Señor Jesús demostró ser el Hijo de Dios cuando su Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo levantó para no morir jamás. Él murió una sola vez, fue sacrificado por nuestros pecados, fue acusado de pecador sin haber pecado, pero lo hizo por nosotros. Pero fue exaltado a la diestra del Padre, como nos dice Hechos 1:9 al 11, como nos dice Hechos 2:33. Filipenses 2:9 al 11, Hebreos 1:3,
Primera a Timoteo 3:16 y muchos textos más nos dicen que él fue exaltado a la derecha del Padre y que por ese nombre o delante de ese nombre se dobla toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Además de eso, Él es eterno, como dice Juan capítulo 1 en los versículos 1 y 2. En el principio era el verbo ya estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue creado. Todo fue creado por Él y para Él. También está en Juan 17:5, donde Jesús está orando al Padre y dice que él va a recibir nuevamente la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Bien, por otro lado, él es creador con el Padre, como lo acabamos de mencionar en Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Isaías lo llamó en Isaías 9:6, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 1:8 que Él es Dios porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 9:5 lo siguiente, y vamos a leer esa afirmación tan poderosa que nos dice el apóstol Pablo y que quede claro. Allí lo llamó Curios en griego, 9:5 de Romanos, dice la palabra del Señor, de quienes son los patriarcas, hablando de los judíos, y de los cuales vino según la carne, Jesucristo, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, este Cristo, dice la palabra del Señor, es Dios, pero no debe leerse según la literatura falseada de mormones, de testigos de Jehová, los cuales dicen Él es un Dios con minúscula. Jesucristo no es un Dios. Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es Dios en la Trinidad. Y esta afirmación debe tenerse en cuenta para combatir toda falsa doctrina que lo elimina o lo rebaja. Hay sectas que rebajan a Cristo simplemente a la altura de un hombre pecador y defectuoso. Incluso han sacado películas que lo presentan como un charlatán cualquiera, películas blasfemas. Y otras entonces han puesto a Cristo sin la humanidad, sino que él vino como una especie de fantasma, una especie de espíritu ambulante que a veces se dejaba ver y a veces desaparecía simplemente sin su humanidad. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Él es Dios hombre. A esto se le llama unión hipostática. Unión hipostática. Cuando se estudia la cristología, la materia que tiene que ver con la deidad de Jesucristo, entonces se estudia con más calma todo esto. La materia de cristología es mucho más extensa. Aquí estamos viendo la doctrina básica de la deidad de Cristo. La doctrina básica es un panorama acerca de la persona de Cristo. Entonces, en resumen, Jesucristo como Hijo es distinto al Padre, pero como Dios es uno con el Padre, y esto es lo que debe tenerse en cuenta. ¿Y cómo sabemos que es distinto al Padre? Bueno, podemos hacernos preguntas básicas en este punto, en esta doctrina. ¿Quién murió en la cruz del Calvario por los pecadores? Si alguien dice, fue el Padre. No, el Padre no murió en la cruz del Calvario. ¿Fue el Espíritu Santo? No, no fue el Espíritu Santo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesucristo lloraba, gritaba, dice la carta a los Hebreos que gritaba, clamaba en Getsemaní. Cuando nosotros leemos los evangelios, lo encontramos llorando, gimiendo en oración. Pero cuando leemos la carta a los Hebreos, lo encontramos clamando, gritando, dice el escritor, que clamaba, que él no quería pasar ese momento. ¿Pero cuál momento? Algunos predicadores suelen decir, tenía miedo de los puñetazos, de los clavos que le venían, de los golpes, porque él era humano y tenía miedo de los hombres. Eso es falso. Él no tenía miedo de los hombres. Él dijo, yo soy, y ellos cayeron al piso. Y luego les dijo, vienen a capturarme con palos, como si yo fuera un perro, un ladrón. Yo estuve entre vosotros. ¿Por qué no me capturaron? Porque no pudieron. Porque ustedes no me atrapan. Yo me entrego. Yo me entrego por los pecadores, voluntariamente. Pedro, guarda esa espada.
y sanó la oreja de Malco. El que a espada hiere, a espada tiene que morir. Esto no me capturan, Pedro. Yo puedo pedir ángeles y los ángeles destruyen a todos estos hombres. Tranquilos, esto tenía que pasar, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Eso lo dijo Isaías. Vengo a sufrir por la humanidad, para salvarlos. Vengo a hacer todas las cosas nuevas. Mi Señor Jesús hizo todo nuevo. Desde entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La historia registra antes de Cristo y después de Cristo hasta para los ateos. Así tienen ellos que leer los libros de historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué nos importa si un ateo necio dice que Dios no existe, que Cristo no es verdad, si de todas maneras tiene que leer la historia igual que nosotros? Antes de Cristo y después de Cristo, Él lo cambió todo. Entonces, mi Señor Jesús es una persona diferente al Padre, pero es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. En los escritos de Pablo, él escribe claramente acerca de los atributos de Dios, de los atributos de Cristo como Dios. Así de que todas las afirmaciones que el Nuevo Testamento nos dejan acerca de Cristo nos pueden enseñar y nos pueden confirmar nuestra fe. Ninguno tenga miedo de su fe. Cuando la gente duda de lo que cree, digo esto porque algunos hermanos me han dicho, ¿y qué tal que nosotros seamos los equivocados? Eso me deja ver simplemente su poca relación con el Espíritu Santo y con la palabra. Creo que no pasa ni siquiera minutos, mucho menos horas, estudiando la palabra del Señor acerca de la persona de Cristo. ¿Cómo podemos decir soy cristiano y no estudio a Jesucristo y no estoy seguro de su deidad? La deidad de Cristo es una doctrina fundamental entre las doctrinas básicas. ¿Qué significa fundamental? Si usted no cree que Jesucristo es Dios, a la altura de Dios el Padre, no ha creído en Cristo. ¿Y por qué el Señor Jesús decía que Él era menor que el Padre cuando estaba en la tierra? Porque Él estaba hablando en su persona humana. En su persona humana, Él se sujetaba al Padre, pero en la deidad es uno con el Padre. Cuando Él dijo, esto no lo sé yo, solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos, se estaba sujetando en su humanidad al Padre, a la altura del Padre, haciéndolo superior, porque Él estaba hablando como hombre. Por eso él dependió para alimentarse, para sustentarse en todo lo que hacía como hombre dependía del Padre. Él no soportó a los hombres, los golpes y todo lo que hicieron con él como Dios. Él lo soportó como hombre para enseñarnos a nosotros su vida sin pecado, para enseñarnos que Él es el santo, el verdadero santo. Nosotros somos santos defectuosos, somos santos redimidos, somos santos limpiados del pecado, somos santos porque Él nos hizo santos. En cambio, Él es santo porque Él es el Hijo de Dios. Él es el hombre perfecto porque Él fue enviado para eso, para ser el hombre perfecto. Nosotros no podemos mantenernos sin pecado como Cristo, aunque esa debe ser toda nuestra intención y nuestra batalla diaria. Pero Jesús es el único perfecto, es el unigénito del Padre. Nadie dude del Señor en esto. Entonces el Señor Jesús afirmó su igualdad, su identidad con Dios, con su Padre, frente a todas las acusaciones de blasfemia, a todo lo que los hombres dijeron de él, e incluso tuvieron que pagar testigos falsos para capturarle y matarle, porque no encontraron sus acusadores, los que le amenazaron, no encontraron de qué acusarle. En una oportunidad lo iban a apedrear y él se paró frente a ellos. No lo golpearon porque nunca podían golpearlo antes de que fuese el momento del sufrimiento. Siempre él se escabulló. Pero una vez los frenteó y le dijo, bueno, he hecho muchas buenas obras y señales delante de ustedes. ¿Por cuál de estas ustedes me apedrean? Entonces ellos, titubeando, tambaleando, le dijeron, no te apedreamos por ninguna buena obra. A ellos mismos están confirmando que él ha hecho buenas obras y señales. Pero luego le dicen, sino por la blasfemia, porque te crees igual a Dios. Entonces él les dijo, demostraciones les he dado, pruebas les he dado, de que yo y mi Padre somos uno. Y otra vez se enfurecieron, pero él se les escondió. Cada vez que él decía, el Padre y yo somos uno,
querían matarlo. Ellos no pudieron comprender porque sus ojos estaban velados. A ellos solo les convenía y les interesaba mantener su poder religioso del fariseísmo. Tenían el poder del templo, tenían el negocio de la venta de ovejas, de bueyes, de palomas, el cambio de la moneda, como es el cambio del dólar hoy. Ellos tenían toda esta manipulación y negocio, y viene Cristo a derribarles toda su religión, todo el imperio que tenían los fariseos y saduceos. Viene este aparecido hijo de un carpintero a decir de la noche a la mañana que él es el Hijo de Dios y nos va a derribar todo esto. ¿Y qué será de nuestro templo? ¿Qué será del negocio? ¿Cómo hacemos si con esto es que alimentamos nuestras familias? Vivimos súper cómodos. Todos los judíos viven pobres, pero nosotros vivimos bien porque tenemos negocios con Roma. No, tenemos que matarlo. Hay que sacarlo del medio. Algunos fariseos decían, ¿y qué tal que sea el Hijo de Dios? Nicodemo, José de Arimatea y otros más. Tenían esas dudas. Él parece el Mesías, parece el Salvador. Es una persona muy buena, muy recta, muy correcta, muy honesta, muy transparente. No encontramos engaño en él. ¿Acaso vamos a matar a un hombre si primero no le juzgamos? Bueno, tú ya te convertiste a ellos, ya eres de los nazarenos. ¿También quiere que te apedreemos a ti? ¿Quieres que te demos palo también y te pongamos en una cruz? Y se asustaban los fariseos. No, 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 está bien, mátenlo, pues, mátenlo. Y no eran capaces. Así dijo Poncio Pilato, yo me lavo las manos, crucifíquenlo. El Señor le dijo, derriben este templo, derríbenlo, que en 3 días yo lo levante. Ellos dijeron, 40 años duró este templo para ser construido, levantado, adornado, todo. Y ahora usted viene a decir que lo va a levantar en 3 días. El Señor Jesús se refería a sí mismo. Derríbenlo. Tumben este templo, que en 3 días estaré de pie. Y él lo cumplió, porque él es el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ninguno dude de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador. Son muchísimas las cosas que tengo para decir en cuanto a la palabra del Señor y la deidad de Jesucristo. Pero creo que hemos dicho algunas básicas para poner a nuestros hermanos, alumnos, estudiantes a pensar, a meditar, a reflexionar en cuanto a la persona de Cristo. Cada uno de ustedes puede tomar nota y hacer su propio estudio y convencerse con firmeza de que Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. No existe nadie como el Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y que los pecadores puedan arrepentirse cuando escuchen la bendita palabra tuya, cuando escudriñen esta verdad tan maravillosa. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.